Con lo que es el derecho patrimonial, podemos definirlo como aquella prerrogativa que tiene el autor de recibir un beneficio económico por la explotación de su obra. Es muy importante tanto para los creadores como para los titulares, pues le permite el lucro pecuniario. Cuando hablamos de pecuniario, estamos hablando de algo relacionado con el dinero. El derecho patrimonial otorga el derecho de autorizar o prohibir. El artículo 19 de la ley 6500 establece que los derechos patrimoniales, dentro de ellos podemos mencionar el derecho de reproducir la obra, la distribución de ejemplares, la comunicación pública por cualquier medio o procedimiento, la transformación de la obra, ya sea de adaptación o modificación de formato, que otorgue el derecho a divulgarla, es decir, hacerla accesible al público por primera vez. El autor puede ceder los derechos de explotación de forma parcial o total a terceros y recibir beneficio pecuniario. Es muy importante señalar lo que establece el artículo 21 sobre la duración de los derechos de autor, y este establece que son derechos que ostentan el autor en toda su vida y que es heredado a su esposa o causavientes por 50 años partiendo de su muerte. Y si no hay herederos, pues la obra va a pasar al dominio del público. Si la obra es considerada un bien material, le otorga al autor el derecho de la propiedad, o sea, ser reconocido como propietario de la obra, con un control absoluto sobre su explotación. Si la obra es de naturaleza inmaterial, pues la posesión se va a aplicar en los soportes materiales, ya sea un libro físico o un CD. A través de un acuerdo entre el titular y el beneficiario del usufructo, se establecen pues los términos y condiciones para su ejercicio. Este acuerdo tiene una duración determinada y ciertas limitaciones, siendo que el derecho de usufructo es una facultad de disfrute de la obra ajena con un acuerdo, y el derecho de uso, que se refiere a la utilización de la obra protegida sin la autorización del titular de los derechos patrimoniales. Esto se da con las licencias del uso general. El derecho de disposición, el titular tiene la facultad de permitir y autorizar el uso de la obra por parte de terceros. Esta disposición se puede dar de dos formas: explícitas, que es con la celebración de un acuerdo con condiciones de uso de la obra, y la otra forma es la táctica, que permite el acceso y uso de la obra a un amplio público sin la necesidad de una autorización explícita. En cuanto a las limitaciones y excepciones, pues el derecho de autor están establecidas en el artículo 30 de la ley 6500 y establece que son de interpretación restrictiva y no podrán aplicarse de una forma que afecte la explotación normal de la obra. Por último, pero no menos importante, dentro de las limitaciones podemos mencionar que el titular no puede limitar indebidamente el acceso del público a la obra protegida por derecho de autor. Tiene la obligación de autorizar el uso de la obra por parte de terceros. Tiene la obligación de establecer las condiciones de uso de la obra, ya sea mediante un acuerdo o licencias explícitas o tácticas. Debemos reconocer y respetar las limitaciones y excepciones, así como los derechos morales del autor. Podemos decir que el concepto de derecho moral reconoce ciertas prerrogativas subjetivas al autor de una obra que están ligadas a su persona. Esta se refiere a los derechos personalísimos y no patrimoniales que tienen los autores de sus obras. Y entre lo que son las características del derecho moral, estas según el autor están establecidas en el artículo 17 de la ley 6500 y señala que son inalienables, lo que significa que no pueden ser transferidos, vendidos o cedidos a otra persona o entidad; irrenunciables, que el autor no puede renunciar a su derecho moral incluso si ha cedido sus derechos patrimoniales; imprescriptibles, que no se extingue por el paso del tiempo. El autor aún después de su muerte sigue teniendo el derecho moral. Integral, se extiende a todos los aspectos relacionados con ella; y personalísimos, que son exclusivos del autor y no pueden ser ejercidas por nadie más. En conjunto, estas características otorgan al autor el control absoluto sobre su obra, permitiéndole proteger su integridad y preservar su identidad como creador. En la normativa dominicana, los derechos morales de los autores se dividen en tres categorías, y podemos destacar que son derecho de paternidad, donde el autor tiene el derecho a ser reconocido como creador de una obra; derecho de integridad, donde el autor tiene el derecho a que su obra no sea alterada
mutilada o modificada sin su consentimiento. Y el derecho de divulgación, donde el autor tiene el derecho de decidir cuándo y cómo se divulga su obra en público.